Comencemos. Para empezar, debemos dejar claro que en todo el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús aparece solo 2 veces, en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 2. Ni Marcos, ni Juan, ni en las cartas de Pablo, ni Santiago o Apocalipsis, ni las cartas de Pedro. Ninguna dice nada sobre su nacimiento. Aquí tenemos la primera bandera roja, ya que si en realidad este evento sucedió, y si en realidad este hombre resucitó de los muertos para convertirse en el Salvador del mundo, pues uno de los eventos de su vida que todos sus seguidores debieron haber escrito en sus libros era el nacimiento sobrenatural que tuvo. Pero al parecer, ni Juan, ni Marcos, ni Pedro, ni Pablo, ni su hermano Santiago lo consideraba suficientemente importante como para escribirlo en sus cartas y evangelios. Así que veamos la primera contradicción. Número 1. ¿Cuándo nació Jesús? En Mateo capítulo 2 se nos dice que Jesús nació cuando reinaba Herodes el Grande, quien buscó matar a Jesús. Pero Lucas capítulo 2 nos dice que Jesús nació durante el gobierno de Cirenio, durante los días del censo. Y esto levanta otra bandera roja, ya que Herodes el Grande murió alrededor del año 4 a.C., colocando el nacimiento entre el año 6 y 4 de la antigua era. Y Cirenio comenzó su gobierno sobre Siria y Judea entre los años 6 y 7 después de Cristo. Lo que significa es que existe una diferencia de 10 años entre el relato de Mateo y de Lucas. Así que, ¿quién tiene la razón? Si Mateo tiene razón, pues Lucas está equivocado, y viceversa. Y esto no presenta un problema para los católicos romanos u ortodoxos, ya que ellos no ven la Biblia como infalible y aceptan error humano en sus páginas. Pero para la mayoría de los protestantes, esto es un problema grandísimo, ya que creen que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta y que no se equivoca en nada. En otras palabras, creen en el concepto de la sola escritura. Pero en este canal no solo señalamos lo negativo, también vemos lo que tienen que decir los cristianos para defenderse de dichas acusaciones. Los apologistas y teólogos cristianos han presentado varias defensas ante esto. Entre ellas está que Flavio Josefo se equivocó de fecha al decir que Cirenio gobernó en el año 6, cuando en realidad gobernó antes. O que Lucas se equivocó de fecha, entre muchas otras defensas. Pero la más robusta es aquella que dice que Lucas sí tiene razón, ya que tenemos evidencia escrita de que Cirenio fue un gobernador sustituto en Siria en el año 6 antes de Cristo, mientras Herodes el Grande aún vivía, y que también se le ordenó llevar a cabo un censo en esos días. Así que asunto resuelto, Lucas y Mateo ambos tienen razón. Jesús nació durante los días del rey Herodes y durante los días del censo durante el gobierno de Cirenio. Pero lamentablemente para los cristianos, esta defensa también es fácil de refutar. Verán, aunque sí es cierto que Cirenio fue gobernador sustituto de Siria en los días del rey Herodes el Grande y que también llevó a cabo un censo en esos días, el problema está en que Judea todavía no estaba anexada a Siria, lo que significa que Cirenio no tenía poder en Belén y su censo tampoco afectó a los judíos de esa región. La anexión de Judea a Siria ocurrió en el año 6 después de Cristo, ya que el hijo de Herodes el Grande, Arquelao, estaba haciendo un trabajo tan y tan pésimo suplantando a su padre que el César Augusto lo sacó del poder y nombró a Cirenio como el gobernador de Siria y lo envió a Judea para anexarla a Siria y llevar a cabo un censo. Así que la contradicción se mantiene. Si usted cree tener una defensa válida, déjamela saber en los comentarios. En este canal queremos ver la verdad, no solo defender un solo lado. Segunda contradicción. ¿Dónde nació Jesús? Una vez más, en Mateo capítulo 2 y en Lucas capítulo 2 se nos dice que Jesús nació en Belén. Pero en Mateo, Jesús nace en su propia casa. Y en Lucas nace en un pesebre. Y no, esto no es un argumento de silencio. Aunque Mateo no dice literalmente que Jesús nació en una casa,
sí dice que nació en Belén. Y esto es confuso, ya que la razón por la que Jesús nace en un pesebre en Belén, según Lucas, es porque José y María tuvieron que viajar desde su hogar en Nazaret hasta Belén, por aquello del censo. O sea que no tenían casa en Belén, vivían en Nazaret, pero tuvieron que viajar a Belén. Pero al llegar no encontraron hospedaje y María tenía que dar a luz. Así que se metieron en un establo o una granja para dar a luz al niño, y así estuviese caliente. Pero en Mateo no existe tal censo, ya que Herodes era quien estaba en el poder, y no Cirenio. Así que si no había razón para viajar a Belén desde Nazaret, pues ¿por qué el niño nació en Belén en la historia de Mateo? Pues aquí está la tercera bandera roja. En Mateo, María y José vivían en Belén y no en Nazaret, como dice Lucas. Así que es normal que el niño naciera en su casa y no en un pesebre. Pero si aún creen que esto es un argumento de silencio, pues lean Mateo capítulo 2 versículo 11, donde dice que los magos entraron a la casa y vieron al niño con su madre y lo adoraron. No entraron al pesebre. Y hago un entre paréntesis aquí para decirles que en Mateo son magos que se dejan llevar por una estrella hasta Jesús. Pero en Lucas no hay magos, ni tampoco hay estrella, sino que unos pastores que vigilaban la ciudad, se les apareció un ángel y les dijo que fueran a ver el niño. Pero volviendo al tema, ¿cómo es posible que los magos en Mateo entraran a la casa a ver a Jesús? ¿No se supone que nació en un pesebre? ¿Qué casa es esta? Bueno, la típica defensa cristiana es que después de nacer en un pesebre, lograron encontrar hospedaje, donde los magos lo fueron a visitar. El problema con esta teoría es que Lucas dice que ellos se quedaron 50 días en Jerusalén antes de regresar a Nazaret, mientras que Mateo dice que José tuvo un sueño donde se le dijo que se fuera a Egipto para escapar de Herodes el Grande, quien buscaba matar a Jesús. Pero ¿y por qué a Egipto? ¿Por qué simplemente no regresar a Nazaret, donde Herodes no tenía poder, ya que era la región de Galilea y no de Judea? Pues sencillo. En Mateo se fueron a Egipto porque su casa era en Belén, aunque luego se fueron a Nazaret cuando murió Herodes. Y esto porque José le temía a Arquelao, quien en Lucas ya no estaba en poder cuando nació Jesús, porque fue sustituido por Cirenio. ¿Ven la contradicción? Pero en Lucas su casa era en Nazaret, y por eso el niño nació en un pesebre en Lucas, en Belén. Y se quedó 50 días en Jerusalén, porque en Lucas el rey Herodes está muerto. ¿Qué sentido hace meter al niño a la boca del lobo en Jerusalén? Así que después de estar 50 días en Jerusalén, completando el ritual de purificación de María, se fueron felices y contentos a Nazaret, donde creció en estatura y sabiduría. Cero persecución del rey Herodes, cero matanza de todos los niños del país, cosa de la que no tenemos evidencia alguna que sucedió, y cero viaje a Egipto. Así que de nuevo, uno de los dos evangelios tiene que estar equivocado. Número 3. Pero ¿por qué contar historias tan diferentes y contradictorias y afirmar que ambas son ciertas? Bueno, pues la respuesta puede ser que la inquietud de los autores está en llevar relatos no tanto biográficos, pero sí teológicos. En otras palabras, el enfoque de los autores de estos evangelios era, en parte, demostrar el cumplimiento del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y no solo en la historia de Jesús, sino que en todo. Esto se le conoce hoy como la doctrina del segundo cumplimiento, donde antes todo era como sombras y oscuridad, y ahora todo es luz y claridad. Y podemos ver varios ejemplos de cómo Lucas y Mateo tomaron historias que representaban ese segundo cumplimiento que sería tan útil para explicar la historia de la infancia de Jesús. Por ejemplo, podemos ver en Mateo cómo Herodes quiere matar a Jesús y termina matando a todos los niños de Belén. De igual forma que el faraón quería matar a Moisés y terminó matando a todos los niños de Israel. De igual forma, ambos se salvaron yendo a Egipto, y aunque Moisés ya estaba en Egipto, este se salvó yendo al centro de Egipto, la casa del mismo faraón.
Y así como Moisés regresó a Egipto cuando murió el faraón, así también Jesús se fue a Nazaret después que Herodes murió. También podemos ver a José, el padre de Jesús, teniendo varios sueños que últimamente lo llevan a Egipto. Así también tenemos a José, el hijo de Jacob, quien tiene varios sueños que últimamente lo llevan a Egipto. En Lucas ocurre lo mismo. Podemos ver el autor de Lucas utilizando la historia de Abraham y Sara y aplicándola a Zacarías y a Elizabeth. Abraham y Sara ya eran viejos y Sara era estéril. De la misma forma, Zacarías y Elizabeth ya eran viejos y Elizabeth era estéril. Uno de 3 ángeles le dice a Abraham que Sara concebirá y le dará un hijo, y Abraham pregunta, ¿cómo he de saber esto? Un ángel le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth concebirá un hijo, y Zacarías pregunta, ¿cómo he de saber esto? Ante la inseguridad de Abraham y Sara, el ángel le dice que no hay nada imposible para Dios. Y sobre el embarazo de Elizabeth, un ángel le dice, no hay palabra que sea imposible para Dios. Y además de la tipología que hay entre Moisés y Jesús, Mateo toma textos del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento en su día y los aplica a Jesús como parte de ese segundo cumplimiento del que hablábamos hace un minuto. Por ejemplo, en Oseas capítulo 11, verso 1, dice que Dios sacó de Egipto a su Hijo. Y Mateo capítulo 2, verso 15, dice que Jesús regresó de Egipto a Israel para que se cumpliera lo dicho por el profeta, refiriéndose a Oseas capítulo 11, verso 1. Esto es simplemente un invento del autor de Mateo, ya que Oseas 11, verso 1, tuvo un cumplimiento en su día, cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto. O sea que aquí Mateo está creando la doctrina del segundo cumplimiento, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos hoy en día también. Cuando hay personas que leen el libro de Apocalipsis y creen que todas las profecías que dice el libro son para el día de hoy, o cuando leen el libro de Daniel creen que son para el día de hoy. Todavía hay personas esperando el cumplimiento de una semana 70. Todavía hay personas esperando el regreso de Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses 4, como dice Mateo 24, o como dice Apocalipsis. Así que es fácil ver un segundo cumplimiento en la Biblia cuando no tenemos récord alguno o evidencia de que ocurrió la profecía que se dio en la palabra. También tenemos a Isaías capítulo 7, verso 14, el famoso verso que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo utiliza este mismo verso como evidencia de un segundo cumplimiento que habla del nacimiento de Jesús, de una virgen, y nos dice que todo esto aconteció para que se cumplieran las palabras dichas por Dios a través del profeta. El problema es que Isaías 7:14 también tuvo su cumplimiento en su día, y no 600 años después con Jesús. Además, la palabra que se usa para virgen en hebreo es alma, la cual no significa virgen, sino que una chica joven, la cual sí se puede referir a una virgen, pero no necesariamente. Así que esta profecía tuvo su cumplimiento con el rey Ezequías, el hijo del rey Ahaz, aunque otros dicen que puede ser el hijo de Isaías. No importa cuál sea, la realidad es que ese bebé es Emmanuel. Él es el Padre eterno, el Dios fuerte y príncipe de paz del que nos habla el capítulo 9 de Isaías, ya que eso es lo que significa su nombre, y de eso es que se trataba la profecía. No significa que en realidad iba a ser el Dios fuerte, el príncipe de paz, literalmente, sino que eso es lo que traería a la nación. Y así fue. Ezequías tuvo uno de los mejores reinos en todo Israel. Así que no importa si la palabra es virgen o no, porque el método de concepción sería el mismo de siempre y no uno sobrenatural. Por lo tanto, esta profecía de Isaías se cumplió en su tiempo y no en los tiempos de Cristo, como dice Mateo. Otra bandera roja que apunta a que todo esto fue un invento del autor de Mateo y no un evento real. Así que, para terminar, hagamos un repaso de todo lo que aprendimos hoy. Primero, en Mateo y en Lucas es donde único se habla del nacimiento de Jesús, ya que ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni nadie escribió sobre este milagroso evento, cosa que es bastante chocante, considerando la magnitud de la información. Podemos ver que ambas historias y narrativas son totalmente diferentes una de otra.
En una, la familia de Jesús es de Nazaret, pero tienen que viajar a Belén por el censo. Y allá María da a luz en un pesebre, ya que no tenían hospedaje en la otra familia. Número 2. Podemos ver que ambas historias y narrativas son totalmente diferentes una de la otra. En una, la familia de Jesús es de Nazaret, pero tienen que viajar a Belén por el censo. Y allá, María dio a luz en un pesebre, ya que no tenían hospedaje. En otra, la familia de Jesús vive en Belén y Jesús nace en su casa y no en un pesebre. En una, hay magos que vienen de lejos guiados por una estrella. En la otra narrativa no hay magos ni estrella, sino que unos pastores que vigilan la ciudad, a los cuales se les aparece un ángel y les dice que el Salvador del mundo ha nacido. Los magos le llevan regalos, los pastores no le llevan nada. En Mateo, Jesús nace en los días donde reinaba Herodes el Grande. En Lucas, Jesús nace en los días del censo de Cirenio, cosa que contradice no solo a Mateo, sino a su propio los tiempos de Herodes el Grande. Así que se supone que Jesús naciera ahí también. Pero no fue así. En Mateo, Herodes manda a matar a Jesús y mata a todos los bebés de 2 años hacia abajo. En Lucas no existe dicha amenaza. En Mateo, María y José se llevan al niño rápido de Belén a Egipto por miedo a Herodes. Pero en Lucas se quedan 50 días en Jerusalén para circuncidar al niño y tomar parte del ritual de purificación de María. Si en realidad el rey Herodes los estuviese persiguiendo, ellos no se hubiesen quedado 50 días en Jerusalén, ni un solo día. Luego se van de regreso a Nazaret. ¿Por qué a Nazaret? Si en Mateo no tienen casa en Nazaret. Han habido ciertos apologistas que proponen la idea de que José tenía 2 propiedades, una en Nazaret y una en Belén. Pero esto simplemente no hace sentido, ya que Lucas dice que cuando llegaron de viaje a Belén para completar lo del censo, no tenían hospedaje. Si de verdad tuvieran casa en Belén, no tendrían necesidad de buscar hospedaje. ¿Ok? Así que esto es otra contradicción. Luego se van de regreso a Nazaret a continuar con su vida normal, donde Jesús creció en estatura y sabiduría. Pero en Mateo tuvieron que huir a Egipto y regresar cuando Herodes se muriera. Pero esta vez regresaron a Nazaret, porque en lugar de Herodes el Grande estaba su hijo Herodes Arquelao, cosa que es otra contradicción en contra de Lucas, ya que, según Lucas capítulo 2, Jesús nació en el tiempo del censo cuando Cirenio gobernaba. Y sabemos históricamente que Cirenio reemplazó a Arquelao. Así que tenemos otra contradicción. Número 3. También podemos ver las apropiaciones de las profecías del Antiguo Testamento para llevar a cabo la doctrina del segundo cumplimiento, diciendo así que lo que se profetizó en el pasado está teniendo su cumplimiento con Jesús, cosa que es falsa. Y no solo profecías, sino que también utilizan situaciones del Antiguo Testamento para escribirlas exactamente idénticas en sus historias, como Abraham y Sara, con Zacarías y Elizabeth, o José, el hijo de Jacob, con José, el padre de Jesús, o a Jesús con Moisés y la matanza de los bebés en ambas historias. O sea, todavía podríamos presentar más contradicciones y errores históricos como estos, pero no tendríamos todo el tiempo para analizarlas todas. Creo que con esta información ya ustedes entienden.